iniciar con la clase. Muy buenas noches, ¿cómo están? Para que todos bien. Damos inicio a la unidad 2. Para recordar, la unidad 2 se compone de 3 sesiones, ¿no? La vamos a desarrollar el día de hoy, el miércoles y el próximo lunes. A ver, más o menos, ¿cómo se encaja, cómo se relaciona esta unidad con lo desarrollado en la unidad 1? Recuerden ustedes que en la unidad 1 hablamos de riesgos, y básicamente riesgos eran o provenían de esas amenazas, de esas debilidades o de esas oportunidades perdidas, ¿no? Que no podíamos, o de las oportunidades perdidas o de las debilidades y amenazas que no habíamos podido controlar, superar, atenuar, ¿no? Y esos riesgos podían venir tanto del lado externo como del lado interno de la organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, no necesariamente teníamos que referirnos a un desastre natural, por ejemplo, sino podría ser, por ejemplo, un tema que afecte el funcionamiento de la entidad, una falta de recursos sensible, una pérdida de imagen ostensible. Por ejemplo, imagínense que la entidad pueda estar envuelta en alguna de estos escándalos que a veces se dan, o como por ejemplo pasaba en un tiempo que elaboraba el tema de desarrollo social, cuando habían denuncias que entraban en el terreno mediático y afectaban mucho a la institución, ¿no? Distintas formas de generarse riesgo. Lo cierto es que ese riesgo queda en nuestra agenda como un tema sobre el cual tenemos que hacer algún tipo de cambio, ¿no? Y entonces en esta unidad 2 vamos a ver cómo desarrollar ese proceso de cambio. Para tal efecto, permiten, vamos a comenzar con la presentación, ¿no? Bien, la unidad 2, como les mencioné, se refiere al tema de la estrategia de implementación del cambio. Esta unidad 2 la vamos a desarrollar, les dije, en 3 días, con 3 temas. En primer lugar, el día de hoy vamos a desarrollar o a hacer el análisis de fuerzas y tácticas. El próximo miércoles vamos a ver cómo diseñar incentivos. Esto es hoy, esto es el próximo miércoles. Y luego, en cierto modo, juntamos ambos conceptos y el próximo lunes vemos cómo diseñar una estrategia de implementación del cambio, ¿no? Esto en tercer lugar. A ver, expliquemos brevemente en qué consiste esto y cómo se relacionan. A ver, en principio, todo esto comienza y en estos momentos ustedes tienen un riesgo y para ese riesgo necesitan comenzar a imaginarse una propuesta de cambio. Una propuesta de cambio. Esa propuesta de cambio lo que debe ir es a contener, a eliminar, a evitar ese riesgo. Ante esa propuesta de cambio, necesariamente van a surgir una serie de fuerzas. Llamamos fuerzas a todas aquellas, digamos, intereses que se tienen para afectar la propuesta de cambio que ustedes tienen. A algunos les va a agradar, a otros no. Por distintas razones. Hay veces con alguna, digamos, algún sustento racional y hay veces son solamente percepciones o emociones de esos 3 niveles. Pero al final, ya sea un tema tangible o intangible, se convierte en una fuerza, algo que puede generar un cambio. Entonces, frente a ello, lo primero que queremos trabajar con ustedes es aprender a identificar, digamos, el móvil, la razón por la cual se da esa fuerza.
¿Por qué existe la resistencia? ¿Por qué existe el apoyo? Punto 1. Punto 2. Entender el proceso, cómo se da el proceso de resistencia. 3. Frente a ese proceso de resistencia, ¿cómo podemos intervenir para crear alguna forma de influencia? ¿Cómo podemos influenciar sobre esa fuerza? Si nosotros llegamos a hacer eso, independientemente que las fuerzas sean a favor o en contra, tendremos algunos elementos con que gestionar. Yo diría lo contrario, si es que simplemente observamos, nos quedamos en un papel pasivo, tenemos pocas alternativas de gestión. Para poder gestionar, lo primero sería identificarlos. Segundo, conocer cuál es el móvil, cuál es el interés. Tercero, proyectar más o menos cómo van a actuar. Y en función de eso, tener una idea de qué hacer frente a ellos. Si seguimos esas 4 cosas, tenemos una alternativa frente a esa fuerza. Repito, lo contrario es simplemente tener un papel pasivo, contemplativo. Y algo, si me permiten, de mi opinión, algo que a veces sucede en la gestión pública es cierto grado, llamemos, de inocencia, cuando las fuerzas que están fuera del sector público no lo son necesariamente, ¿no? Entonces, este es un elemento vital, pero este elemento vital se complementa con el segundo. Ya, ok, ya identifiqué cuáles son esas fuerzas, ya sé por qué se oponen o por qué apoyan, ya sé cuál es su capacidad de influencia, pero ahora necesito tener herramientas con que incidir sobre ellos, herramientas. Entonces, esas herramientas, en este programa le denominamos en términos generales incentivos. Un incentivo es como decir una herramienta que nos permite generar una influencia en estas fuerzas. Digamos más claro, un incentivo, una forma de incentivo, por ejemplo, son los premios. Típico también son los castigos, ¿ya? Pero en su momento, vamos a explicar que hay más variantes que el simple premio y el castigo. Pero para llegar a tener esas herramientas, es importante que los participantes conozcan algo sobre, llamemos, la generación del comportamiento humano. ¿Cómo se forma? ¿Por qué? ¿De qué resulta una acción humana? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de una acción humana? Por eso vemos esto de acá que se llama el proceso de formación de la conducta. A partir de conocer cómo se forma esa conducta, por qué las personas hacen algo, entonces plantear esos incentivos, o que también les denominan refuerzos conductuales, para con ello nuevamente tener capacidad de influencia. Como verán, repito varias veces el tema de influencia porque gerenciar es al final influenciar. Gerenciar es conseguir resultados. Pero para conseguir resultados tengo 2 formas. Esperar que estos sucedan o hacer que sucedan. Apunto por la segunda hipótesis. Si queremos que suceda, tengo que tener herramientas. O sea, tengo que tener cosas con las cuales influenciar, ¿no? En otros términos, a eso le denominamos también poder, ¿no? Y finalmente, como le dije, con ambos elementos, conociendo el tema de las fuerzas, cómo se dan y los incentivos, estaremos en capacidad de diseñar una estrategia de implementación del cambio. Aquí nosotros recurrimos a una metodología que ya tiene bastantes años, pero es sencilla y creo que podemos comenzar con eso. Es la metodología de Kotter, también conocido como el modelo de los 8 pasos, ¿no? Es muy sencillo y nuevamente, como han visto en la unidad 1, el curso es teórico-práctico y seguimos un poco con la asistencia para ir guiándolos en el desarrollo de cada uno de estos temas. Entonces, dicho esto, comenzamos de una vez al
al desarrollo, pero antes de eso, indicarle un poco cuál es el logro de aprendizaje de esta unidad 2. ¿Ya? A ver, como habrán visto en el gráfico, digamos, el resultado, el producto de salida, es saber diseñar una estrategia de cambio. Obviamente, para diseñar esa estrategia de cambio, antes tengo que saber mapear a las fuerzas que van a intervenir. ¿Por qué? Porque de lo contrario, de repente, como dices, inician de repente en un momento inadecuado, cuando hay una corrección de fuerzas, y obviamente el proceso de cambio no va a caminar. El proceso de cambio necesita algunas condiciones básicas. Eso lo vamos a ver en el denominado modelo de Kotter, ¿no? Y como dije, para desarrollar ese modelo de Kotter, necesitamos saber antes el tema de la correlación de fuerzas y el diseño de incentivos. Con ese breve resumen, damos inicio al primer módulo de la unidad 2, consistente en el tema de análisis o matrices de fuerzas y tácticas. ¿Ok? Bien. Como siempre, comenzamos el desarrollo de los temas con una pregunta y respecto a la cual pedimos a todos ustedes que nos alcancen su respuesta. El mecanismo que vamos a utilizar es el Jamboard. Y en esto le pedimos el apoyo a Chile. Chile, ¿nos ayudas a organizar esta parte, por favor? Efectivamente, estamos colocando el enlace del Jamboard en el chat del Zoom y también se va a colocar en el chat del WhatsApp para que ustedes puedan ingresar y responder esta pregunta. ¿Qué elementos intervienen en una propuesta de cambio? Por favor, vayan ingresando. Ahora proyectamos el Jamboard. ¡Wow! ¡Caramba! Bastante intenso.
Voy a colocar, Teodorico, tu mensaje en el Jamboard, ¿no? A ver, bien, bastante buena participación, bastantes elementos. A ver, la pregunta decía, ¿qué elementos cree usted que intervienen en una propuesta de cambio? Obviamente siempre hay bastante. Uno de los problemas que tenemos en gerencia es clasificar, ordenar, luego elegir. Decir cuáles son, sí, pero decir cuál es, por ejemplo, el más importante se complica. Vamos por ahí, vamos a atacar por ahí entonces. A ver, eh, de todos estos que están viendo en la pizarra, si les planteara que tuviesen que elegir uno, el que es el más crítico, o sea, imagínense, ya tienen el problema, es un problema crítico y tienen que cambiarlo. De todos estos, si tuviesen que elegir uno solo, ¿cuál elegirían? ¿Cuál sería el prioritario para ustedes, sobre todo para comenzar, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda en ese sentido? A ver, ¿qué es lo que buscaríamos? La visión, dice. La visión. Ok, la visión. Ok, pero con la visión podemos comenzar a cambiar este tema. O sea, la visión sería algo así como el resultado esperado, hacia dónde vamos. Pero mm, eso genera cambios realmente. La motivación del personal. Ujú. Sí. Y me imagino que ustedes laboran en entidades donde el personal está motivado, pero en verdad la gente por eso cambia. Ah, qué bien, y dice María Araujo, dice la necesidad. Mm, sí, miren, a ver, ¿qué elementos cree usted que intervienen en una propuesta? Yo diría sí, varias de estas cosas, varios de estos elementos, definitivamente, pero ¿cuál es el punto de partida? O sea, ¿cuándo cambia algo? Me ayudan de repente también con el audio, con sus participaciones verbales. ¿Cuándo comenzamos a cambiar realmente? Por ejemplo, ahora de la noche a la mañana entramos al trabajo remoto. ¿Pero por qué entramos al trabajo remoto? ¿Fue por propia voluntad o por otra razón? ¿Qué es lo que pasó ahí? Profesor Carmen ha levantado la mano. Carmen, adelante, por favor. Buenas noches a todos. Yo creo que el cambio se va a generar cuando se presenten situaciones distintas a las que estamos acostumbrados o a donde estamos situados cada uno, ¿no? Definitivamente una crisis es lo que nos va a hacer que seamos creativos y busquemos alternativas totalmente diferentes para los cambios, ¿no? Es salir de la situación actual en la que estamos y buscar alternativas. Ya. Ok, también creo que salir de la zona de confort. Y hace un momento creo que el señor, a ver, ¿quién está pidiendo intervenir? ¿Me ayudas, por favor, Shirley? Habla de la pandemia, mejorar el Yo, servicio. profesor, yo. El señor Adelante, Edgar Edgar. Delgado, profesor. Edgar Delgado. Edgar. Buenas noches, Edgar. Buenas noches. Durante los últimos años, la verdad es que las organizaciones estuvieron implementando muchas acciones para que se implementaran tecnologías para, de alguna manera, realizar en oficina algo parecido al trabajo remoto, ¿no? Implementar tecnologías para realizar reuniones, digitalizar documentos, etcétera, etcétera. Y la verdad que ese proceso se demoraba, pero eran soluciones que se demoraban años. Habían empresas que ya tenían esfuerzos 3, 4 años implementando ello y no había resultados. No obstante, aparece la pandemia y en menos de un mes
de un momento a otro todos ya estaban trabajando de manera remota. Entonces, en realidad, como usted dice, la necesidad obligó a que todos hiciéramos ese cambio. Además, había una resistencia inicialmente a ese tipo de cambios tecnológicos. Para algunos era inclusive negado porque decían, no, yo no me voy a meter a hacer, digamos, entrar a la tecnología, hacer reuniones virtuales, por ejemplo. Y de un momento a otro lo hicieron por la necesidad, ¿no? Ujú. Ya, perfecto. Ya, entonces, tal vez podemos decir que en primer lugar, he puesto, como verán al lado izquierdo, en una columna, tal vez el primer elemento para generar un cambio. Recuerden, estamos poniéndonos en el papel de que ustedes son que nosotros tenemos que generar el cambio, ¿ya? Entonces, para generar el cambio, tenemos que identificar que se ha generado una necesidad o, se lo digo también, crear nosotros una necesidad. Tal vez alguno escuche cuando yo diga, cuando yo digo crear una necesidad, ¿se puede crear una necesidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos crear una necesidad que nos ayude a que la gente, que las personas entiendan que es necesario un cambio? ¿Es posible? A ver, ayúdenme. A ver, repito, ¿ustedes creen que es posible que un funcionario, llamemos así, un funcionario público, pueda crear una necesidad a efectos que el personal se sensibilice para realizar un cambio? Profesor, hay comentarios en el chat. Jorge dice que sí. Rudy Valdivia dice que sí, aplicando el incentivo adecuado. Ok, Rudy, ¿me permites conversar un momento contigo, Rudy? Y Chile, sí, ayúdame Sí, con el chat. Rudy, por favor, a ver, sí. dices que sí, aplicando los incentivos. ¿Por qué dices que sí? Creo que mucho depende en la situación que uno pueda generar, puede incentivar a alguien a sentir la necesidad de un cambio. Por ejemplo, puede ocurrir que en la labor diaria uno sienta que, bueno, cumple con su tarea y es suficiente. Sin Ujú, embargo, por ejemplo, si de repente empieza a aparecer, puede ser un ejemplo, ¿no? Empieza a aparecer la lista de el que menos está produciendo. Y de repente ya, eso se convierte en una situación nueva que empieza a generar cierto incentivo a, ups, yo no puedo estar en la lista porque de repente no me siento cómodo en esa situación. Y puede empezar a generar este incentivo a que te veas en la necesidad de empezar a cambiar, ¿no? Ese sería empezar a generar situaciones que podrían incentivar a que ocurra un cambio, ¿no? Y es que uno quiere promoverlo internamente. ya, perfecto. Sí, es cierto. Miren, de la corriente del marketing, de las ventas, se discutió hace décadas este tema si se pueden crear necesidades. En principio uno decía, no, ¿no? O sea, podemos crear deseos, ok, deseos, o sea, que la gente esté motivada a hacer algo. Eso sí. Y saben, en YouTube hay un video muy simpático, eh, te- voy a tratar de buscarlo para la segunda hora, pero más o menos es un video que viene de una película, si no me equivoco es del Lobos de Wall Street, ¿ya? Y presentan esta escena, ¿no? Dicen, véndeme este lapicero, ¿no? Véndeme este lapicero. O sea, para vender uno tiene que crear una necesidad. ¿Y cómo podría crear la necesidad? Mm, Le resumo el video. Varios dicen, bueno, te vendo este lapicero porque este lapicero es muy bueno, de buena calidad, es buen precio, etcétera. Pero entonces entra el personaje más experimentado y le dicen lo mismo, véndele el lapicero. Y simplemente le dice, yo no te voy a vender el lapicero, pero tú necesitas el lapicero porque necesitas escribir una carta a una persona. No tienes lapicero, ¿no? No, no tienes. Yo lo tengo. Te lo vendo si quieres. Entonces, para vender algo, tiene que haber una necesidad previa. Para que las personas hagan algo, funciona mejor cuando hay una necesidad previa. Quédense con esa idea
esa idea de fuerza central. Por eso es que en esta, creo que no están viendo, pero vamos a ver si puedo activar, a ver, creo que tengo un, ok, a ver, ahora creo que sí. He puesto como una división, disculpen, lo que se está viendo. No. No. Ya. No se está viendo. A ver. Ya. Sigamos, no hay problema. En la columna del lado izquierdo he puesto todas aquellas cosas que tienen que ver con la necesidad. Y con las palabras de ustedes, en principio, debo identificar problemas. Esos problemas pueden ser demandas insatisfechas también, ¿no? Pueden ser demandas insatisfechas, ¿no? Pueden ser demandas insatisfechas. Las demandas insatisfechas crean problemas. Crean brechas, porque no me gusta estar mal, quiero satisfacer algo. Eso configura una necesidad. Y con la necesidad aparece la necesidad de crear el cambio, de hacer el cambio. Creo que ahí tienen una secuencia. Ya, punto 1. Luego de que la gente tenga la necesidad del cambio, ¿qué se necesitaría? A ver, ya, la gente dice, ya, tenemos que cambiar. Hagan de cuenta que estamos el día 20 de marzo de este año. El día 15 salió el presidente y dijo, ¿sabes qué? A partir de ahora, el famoso toque de queda, ya no hay trabajo estos días, etc. Y todos obligados del trabajo a ver cómo. Algunos siguen comprando como locos, buscando, yo recuerdo, computadoras, laptops, impresoras, que no había, ¿no? ¿Cuál es el paso siguiente cuando se crea la necesidad? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuál sería el siguiente paso? A ver. ¿Qué podría ser? ¿Quién me ayuda? A ver. Rudy, tal vez contigo mismo podemos seguir conversando. Rudy, ¿Ya? Sí, a sí. ver, ¿cuál sería el siguiente, cuál sería el siguiente paso? Bueno, si algo incomoda o algo no es, uno siente una incomodidad o hay que hacer algo, que lo está compulsivo, no sé, compulsivamente, obliga a uno a tener que reaccionar. Creo que lo siguiente que uno mira es qué puedo hacer, ¿no? ¿Cuáles son mis opciones? En el caso de una organización, una entidad pública, una vez que uno crea esta necesidad, sabe ustedes que no caminan las cosas si es que no hay una decisión política, ¿no? Una decisión política, como bien han puesto acá. Profesor, Carmen comenta en el chat Sí. buscar alternativas de satisfacer esa nueva necesidad, y Yesenia comenta buscar la satisfacción, buscar la alternativa de cubrir la necesidad. Es cierto. Cuando se crea esta necesidad, es acá donde tiene que aparecer una propuesta de cambio, o sea, de cómo satisfacer eso. A ver, por acá, a ver, alguien ha puesto algo. ¿Qué podríamos poner? A ver. María Jessica comenta tener una visión. Tener una visión. Perfecto. Ya. Pero primero tenemos que estar primero tiene que suceder una necesidad. Cuando hay una necesidad, luego tiene que haber una propuesta, porque una necesidad es como un espacio que tienes tú, tienes que llenarlo. El llenarse es una propuesta. A ver, ¿dónde puedo poner la propuesta? A ver, no sé, vamos por el momento a poner, como decir, un resultado. Tiene que haber un resultado, ¿ok? Ese resultado luego tiene que ser avalado por la decisión política del alto nivel. Saben ustedes, en una entidad no caminamos si es que previamente no hay el aval o la voluntad política directiva del caso. Perfecto, mejor voy a poner esto, una acción alternativa. Perfecto. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué más? A ver, vamos moviendo. Una vez Teodorico que... dice, Ajá. Teodorico dice buscar cómo hacerlo, y Alex dice una estrategia. Alguien también tomó la palabra. Adelante, adelante. Sí, A profesor. ver. Sí. Sí, una cosa que ocurrió en la pandemia o al inicio de la pandemia fue precisamente esta necesidad de, digamos, mantener brindando los servicios públicos desde el trabajo no presencial, ¿no? Porque los primeros días fueron un poco de incertidumbre
no había que ir a hacer, vamos a decir, el trabajo en las oficinas, pero ciertamente en algún caso se tenía la opción de mantener el servicio, porque obviamente la idea era continuar avanzando, pero la pregunta era cómo hacerlo, ¿no? En el caso del MINAM, por ejemplo, teníamos ya todas las, vamos a decir, las herramientas en el sistema de trámite documentario vía virtual. La idea era cómo sostener ese trabajo también desde manera remota. Entonces, en realidad tomaron un par de semanas de cómo adecuarnos en la gestión, y en ese intervalo en el Ejecutivo también se aprobó una directiva, no recuerdo el nivel de la norma, creo que fue un decreto supremo, con el cual se habilitaba el trabajo remoto, y esto permitía además que los funcionarios, vamos a decir, siguieran manteniendo su remuneración, ¿no? Que obviamente es, al inicio fue un poco de incertidumbre, algo así como, uy, vacaciones para el personal, pero luego era, oye, pero claro, no podemos mantener suspendidas o tener vacaciones todo el tiempo en esta condición, sino hay que ver cómo, con qué mecanismos, y allí era impulsar a que el trabajo se sostuviera a través de este trabajo remoto. Y claro, era un poco la parte de gestión de cómo adecuarse a esa nueva estrategia, ¿no? Y para los directivos, un poco el reto era cómo hacer el monitoreo de las acciones y de los objetivos específicos en ese intervalo para que se cumplieran las labores, mirando, digamos, cómo organizarnos a la interna, ¿no? Eso fue como, creo que las primeras 2 semanas fue un poco esa parte de la organización, ¿no? La ventaja era que en el MINAN ya teníamos, por ejemplo, esta plataforma electrónica, y alrededor de al mes fue que se habilitaron incluso las mesas de partes virtuales, ¿no? De manera que siguieran recibiéndose documentos de parte de la ciudadanía, ¿no? Gracias, gracias. Mire, coincidente con lo que acabas de decir, estoy haciendo, sería esta la ruta. A ver, hay demandas insatisfechas, esas demandas insatisfechas generan problemas. Cuando hay problemas, quiero cambiarlos, existe una necesidad de cambio, se crea un clima para el cambio, ¿no? Hasta ahí tengo la necesidad, ¿no? Y luego busco una alternativa, una opción alternativa, y esta opción alternativa tiene que ser, digamos, aprobada por los órganos directivos. ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo que ir creando alianzas. Esta es una segunda gran idea. Y más allá de lo teórico, en la práctica, aprendí que la gestión pública es mucho de apariencias. En otras palabras, disculpen si es que me excedo en mis comentarios, pero mi afán es tratar de contribuir con ustedes. Ustedes evalúenlo, ¿no? Pero más o menos como que la respuesta en algunas entidades es en función cómo lo perciben a uno, ¿no? Yo recuerdo haber trabajado con un jefe, un director de un programa importante, pero era un director de un programa, o sea, tenía menor rango que un viceministro, menor rango obviamente que un ministro, pero recuerdo que incluso cuando íbamos a las sesiones en el Congreso, los congresistas lo buscaban más al director del programa, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué? ¿No? Uno, bueno, el programa tenía una gran capacidad logística, la capacidad logística determina el poder muchas veces, ¿no? Pero además de eso, era una persona que sabía, digamos, manejarse bien en las relaciones. Y siempre, esto es lo que al final fue mi conclusión, nunca lo veía solo. Y él tenía esa práctica, esa estrategia, se puede decir, a donde iba con una corte de personas. De repente esto lindaba también un poco con la ineficiencia, ¿ya? Pero por otro lado, las personas que lo veían, pues relacionan de repente a veces cantidad con poder, presencia con poder, ¿no? Entonces, de ahí salió la idea de que cuando uno gestiona estas cosas, nunca deben verlo a uno solo. Verlo solo a uno es señal de debilidad, ¿no? Entonces, procurar siempre presentar las cosas como no de uno, sino como de un conjunto. Por eso es que, en tercer lugar, ponemos todo el tema de las alianzas, los compromisos, la motivación, el liderazgo. O sea, armar el equipo. Pero para armar el equipo y para que el equipo se mantenga firme en el tiempo, debo tener una visión. La visión es, ¿para qué estamos juntos? ¿Qué es lo que vamos a conseguir en el tiempo? ¿No? Y luego de eso, debo de tener esa visión, de repente
Cuando ya estamos fuertes, luego nos vamos a pelear con aquellos que dicen, no, pues, ¿qué podemos poner acá? Minimizar los obstáculos, o sea, pelearnos con todos aquellos que han estado ahí socavando esta idea, pero sí, solo sí, después de haber formado las alianzas, ¿no? Y tener una visión. Hasta ahí sería un primer gran paso, como que se dice, crear las condiciones para generar un proceso de cambio, ¿no? ¿Qué más? A ver, es nutrido. A ver, estos diagnósticos los pondremos por acá. Estos intereses forman parte de las alianzas, porque se hacen las alianzas en base a los intereses. Una alianza no es juntar dos personas. En verdad, una alianza es complementar dos o más intereses. Repito, complementar. ¿Qué significa complementar? Complementar significa que, por ejemplo, el actor A tiene una fortaleza X y una debilidad Y. En tanto que el actor B tiene una fortaleza Y y una debilidad X. Ambos, cuando se juntan, complementan sus debilidades y aprovechan sus fortalezas. Esa es una complementación perfecta y se dice, y además es lógico deducir, que esa es la clave para una buena alianza, ¿no? Después de tener la visión, por supuesto, tenemos que ver el tema de la actitud, del compromiso, de los tiempos, de las capacidades, pero yo diría que no se puede aspirar a que la gente o las personas realicen lo que necesitamos si es que antes, uno, no perciben la necesidad de cambiar; dos, si es que antes no hay una decisión; y tres, si es que antes no hay una masa crítica. Esto de acá, la tercera columna, es como tener una masa crítica. Después de eso, pues es necesario la visión, el liderazgo, los recursos, obviamente los incentivos, ¿no? La mejora continua, todo será de repente posterior. Acá están los objetivos, bastantes cosas. Tenemos, en verdad, han escrito bastante. A ver, compromisos, voluntad, todo eso está, llamemos por acá. Todo es en este segmento. O sea, no comenzamos algo si es que no hay una voluntad, un compromiso. Ese es el punto de partida, en verdad, ¿no? Y estos resultados también están asociados, por ejemplo, a la visión, entre otras cosas. Voy a limpiar para no extenderme mucho. Por el momento, yo lo dejaría algo así, miren. ¿Ya? Ya. Repito, a ver, hay una primera etapa que es simple y llanamente, tiene que haber la necesidad de cambio para iniciar un proceso de cambio. Si es que las personas no perciben esa necesidad, es poco probable que funcione el proceso de cambio, porque la lógica sería muy sencilla. ¿Para qué cambiar? ¿Por qué cambiar? ¿No? Si no necesito cambiar, ¿para qué hacerlo? Obviamente, ahí el cambio tendría que ser coercitivo para que camine. Pero el cambio coercitivo muchas veces no es sostenible en el tiempo. Paso 2. Esa necesidad de cambio tiene que ser sensibilizada por los cuadros directivos, y los cuadros directivos tienen que tomar una decisión política, técnica, decir, vamos adelante con eso. Una vez que se tiene eso, es básico tener una masa crítica, un apoyo básico, y para ahí tenemos que construir alianzas con equipos, todo. Pero para que esa alianza se mantenga más o menos firme en el tiempo, necesito que existan fuerzas que nos unen. ¿Qué es lo que nos va a unir a ese equipo, a esa alianza? La visión. ¿Qué es la visión? La visión es ese resultado esperado, esa razón por la cual trabajamos, ¿no? Y así sucesivamente. Me quedo ahí, un poco para no extenderme también más en el tiempo, pero les agradezco bastantes ideas. Un poco se me complicó poder manejar, eso debe ser
alrededor de 50, pero al menos creo que estamos respondiendo a la pregunta básica. ¿Qué elementos cree? Todos estos. Pero de todos estos, punto 1, la necesidad. Punto 2, la decisión política. Punto 3, la masa crítica. Punto 4, las alianzas. Y punto 5, viene todo el tema de recursos, capacidades, etc. Listo. ¿Ya? Pero punto 1, repito, la necesidad del cambio. Listo. Si le volvemos entonces a la presentación del curso. Ya. A ver, entonces pasamos esta lámina y esta la vimos en la primera sesión, recuerdan ustedes, pero con algunas variantes. Decíamos que esta es la cadena de valor tradicional. Saben ustedes que tiene estos 5 componentes: insumos, procesos, productos, resultados e impactos. Hemos dicho desde la primera sesión que el problema es acá, que hay veces en algunas entidades, o en varias entidades, se produce una especie de fractura, que quiere decir que la entidad muchas veces llega hasta acá nomás, ¿no? Cuando decimos que mínimo debería llegar hasta acá, hasta resultados, ¿no? Mínimo debería llegar ahí. ¿Por qué resultados? Porque diríamos que no basta con entregar bienes y servicios a la población. Cualquier sea esto el tema. Sea un tema de investigación, sea un tema de entrega de bienes, lo que sea, no basta. Hay N ejemplos, ¿no? Me han hecho recordar que trabajando en una entidad del sector agrario, por ejemplo, en una oportunidad, no sé si ustedes escucharon, había una iniciativa que se llamaban, se me fue pues para proteger, como una acción contra las heladas en la sierra, ya recuerdo, se desarrolló un proyecto que se llamaba Cobertizos, que no era una idea sencilla. Los cobertizos lo que buscaban era lo siguiente: proteger a los animales, porque en la economía rural andina, buena parte de la sobrevivencia se basa en la sobrevivencia también de los animalitos que tienen, de los pocos animalitos, porque casi agricultura sobre 3.000, 3.200 metros sobre el nivel del mar, hay poca, digamos, variedad. Entonces, se hizo todo esto, el cobertizo sería el producto, y el resultado esperado era mejorar la economía y sobre todo tener un mecanismo para que puedan resistir el tiempo de heladas en la sierra, ¿no? Lamentablemente la experiencia no fue lo mejor, ¿no? Porque los cobertizos no se destinaron para lo que se preveía, ¿no? No se usaban en algunos casos, ¿no? ¿Cómo tenían que usarse? Simplemente que ahí dejar en las noches a los animalitos para que se protejan un poco de las bajas temperaturas. Pero no funcionó. O sea, técnicamente podría ser correcta la propuesta. Pero ¿por qué no funcionó? Porque básicamente la entidad llegó hasta proveer, hasta construir los cobertizos. Ciertamente hizo capacitación, pero no basta con hacer capacitación para asegurar los resultados. Me imagino, así como ese ejemplo, me imagino que ustedes en la experiencia deben haber conocido varios de estos. Y con esto, lo que debemos concluir es lo siguiente: los cambios realmente se dan cuando llegamos a la fase de resultados o impactos. Ahí es donde obtenemos los cambios reales. Pretender hacer cambios internos o que se limiten a la entrega de bienes o servicios, creo que el problema que van a tener es que no es sostenible. La sostenibilidad es la diferencia entre uno y otro. Tenemos mayor probabilidad de iniciar un proceso de cambio sostenible en la medida que nuestra gestión, el horizonte de nuestra gestión, vaya más allá de los productos. Resultados, perfecto. Si es posible, de impactos, perfecto también, ¿no? En el proceso de cambio, y digo bien, en primer lugar, cuando hablamos de cambio, les sugiero, y parece trivial esta parte, pero hay que recordar que un cambio es un proceso. Es un proceso. ¿Y por qué digo que es importante? Porque muchas veces no es solamente cómo nos expresamos, sino también creo que implícito es cómo pensamos. Decimos, surgió un cambio.
o algunos dicen, apareció el COVID. ¿Por qué no pensar que el tema del COVID fue un proceso? Porque en algún momento debió haber surgido esa infección. En algún momento se comenzó a esparcir en el mundo. En algún momento llegó al Perú. Es decir, todo eso es un proceso. Creo que podemos generalizar diciendo que todo cambio es un proceso. O sea, esto no es como un interruptor que uno aprieta y se hace la luz, nada, ¿no? Y generalmente el cambio en una entidad pública es un proceso de transformación social. Me olvidé de colocar eso. Social. ¿Qué significa que sea social? Significa que depende de varios elementos, sujetos, actores, no de uno, de varios. Algunos son visibles y otros incluso no son visibles. Llamemos tan invisibles, por decir, hay veces, ¿no? Por ejemplo, esto invisible se ve aquí. Es lo que le llaman el efecto iceberg. Quiere decir que, por ejemplo, en un proceso de cambio, muchas veces nosotros, por simplificar, es un proceso importante, por simplificar, solamente vemos el 10%, digamos, de las variables que influyen sobre una situación problemática. Tengan en cuenta eso, el efecto iceberg. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que agudizar nuestra visión, porque hay un 90% que no está visible, pero que puede ser igualmente importante. En el análisis, llamemos político, estratégico, que les sugiero que desarrollen más, definitivamente esta relación es vital. Recuerden, si no hago algo distinto, solamente voy a ver el 10% de la realidad. Y hay un 90%, ya, llámale no 90, 70 o 60% que no lo veo. Por eso es que en la clase anterior les compartí a algunos de ustedes, disculpen si hablo mucho de mis experiencias, un profesor donde me formé en ESAN, acuñó una frase que fue muy expresiva para nosotros, y decía, hay que ver más allá de lo evidente, ¿no? Hay que ver más allá de lo evidente. Todos ven lo evidente, aunque a veces no todos, ciertamente. Pero digamos, pueden ver lo evidente. Si queremos tener una ventaja, y sobre todo ventaja que es necesario para la gestión, creo que esta frase es importante. Hay que ver más allá de lo evidente. ¿Cuál es lo evidente? El 10%. ¿Qué es lo no evidente? El 90%. ¿Y cómo veo lo no evidente? Yo creo que teniendo habilidades estratégicas, el pensamiento estratégico, el pensamiento crítico, son medios que te pueden o nos pueden ayudar a entender esa complejidad que hay veces para ocultar. Definitivamente, el proceso de cambio son permanentes, y cuando digo por qué cambiar, es porque si no se cambia, definitivamente va a haber una serie de efectos. Como en este caso, ¿no? A ver, les comento, soy docente universitario y no se lo digo, mi alma mater también en San Marcos. San Marcos tradicional. Recuerdo que en abril de este año, todavía en los foros de los docentes había una discusión que decía, no es necesario el aula virtual, ¿no? Ya pasará esto, ¿no? Y aquellos que se quedaron pensando en el que pasará, aquellos que se quedaron con las, digamos, las dinámicas anteriores, hoy en día no están insertados, ¿no? Esa es la consecuencia de no alcanzar cambio. Uno queda desfasado de esto. Entonces, no es una elección, es casi una obligación. Eso nos lleva a lo siguiente. En todo proceso de cambio, siempre se produce
bueno, le denominan un campo de fuerza, pero en concreto, ¿qué es? Ante una propuesta de cambio, siempre va a haber dos tipos de fuerzas, unas fuerzas a favor y unas fuerzas en contra. Siempre. ¿Ya? Y acá incluso es probable que de repente las fuerzas en contra sean incluso mayor que las fuerzas a favor, ¿no? ¿Por qué? Creo que ustedes con la experiencia saben que muchas veces es así. Vamos a explicarlo un poco más en el curso. ¿Ya? Pero entonces, por qué se dan particularmente estas fuerzas en contra? Y la respuesta la tienen un poco en esta parte. Creo que en primer lugar es el desconocimiento. El desconocimiento, ¿no? El desconocimiento, ¿por qué? Porque no solamente es una cuestión, un tema de información, sino también es un tema de actitud, ¿no? Tema de actitud. Actitud es una predisposición, ¿ya? En segundo lugar, otra de las razones importantes es el temor, el miedo, ¿no? La percepción, el temor, la idea de que uno puede perder algún beneficio, una ventaja, ¿no? Ideas. La misma costumbre, ¿no? Creo que con esos 4 elementos ya ya no es necesario revisar más, o sea, son contundentes, repito. El desconocimiento, el temor, la percepción, la idea de que esto les puede afectar en forma negativa, la costumbre misma. La costumbre es contraria al cambio. La costumbre es la repetición continua, constante, frecuente de algo. Y eso es opuesto al cambio, ¿no? Ese temor, ese desconocimiento puede ser producto de nuevas tecnologías, nuevas políticas, nuevas necesidades, etc. ¿Ya? Entonces, aquí el problema es, creo que se resume en esta pregunta: ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a estas fuerzas? Algo de esto ya hemos visto en la primera unidad. ¿Qué hacer? En primer lugar, en el qué hacer, bueno, vamos a presentar dos grandes ideas, ¿ya? Para responder a esa pregunta, ¿qué hacer? En primer lugar, quisiera que tomen como referencia el siguiente modelo. El siguiente modelo busca explicar, digamos, un ciclo de vida, si se quiere decir, de las fuerzas en contra de un cambio, de un proceso de resistencia a un cambio. No siempre se cumple así, pero digo que puede ser un modelo de referencia. A ver, ¿en qué consiste este modelo de referencia? A ver, punto 1. Normalmente, cuando hay una propuesta de cambio y las personas, ya sea por miedo, por desconocimiento, por costumbre, o hay veces simplemente porque pensaron que era así, se van a oponer. Y en un principio esa oposición va a ser drástica. Acá le decimos un estado de furia en un primer momento. Este estado de furia tiene por característica esencial que es básicamente emocional. Es muy emocional. Emocional. Y ustedes saben que cuando, por ejemplo, una persona está, digamos, con una intensidad emocional muy elevada, es difícil o poco probable que esa persona pueda razonar, pueda analizar. Por eso es que sugerimos que en esta etapa, o en este punto, tengamos en cuenta que es un proceso emocional. Y en un proceso emocional, de repente una de las cosas que puede dar mejor resultado es básicamente escuchar. Escuchar.
Esto se practica, por ejemplo, en las mesas de negociación, las mesas de trabajo, que seguro más de uno de ustedes han asistido y en varias oportunidades. Verán que la dinámica es muchas veces, ya, vienen los pedidos y escuchamos, en ese momento, nos, de repente no es más conveniente hacer las aclaraciones, sino en primer lugar escucharlas. ¿Para qué? Para que baje un poco la intensidad emocional, ¿no? Cuando hay intensidad emocional, hay la necesidad de hablar. Y la pareja, o se puede decir el binomio de hablar, es escuchar. Es así, es como los dos lados de una moneda. O sea, no hay razón para hablar si no se escucha, ¿no? Entonces, si alguien quiere hablar, alguien tiene que escuchar. Por eso decía, escuchar como una primera tarea en esto. Cuando uno escucha, como que a veces emocionalmente baja un poco de intensidad, y una segunda etapa, en una fuerza que se opone a un proceso de cambio, sería ya no el desafío, sino de repente la inmovilización. ¿Qué quiere decir? Que no van a apoyar, ¿no? Es algo así como una paralización pasiva, no activa, no agresiva, sino pasiva. ¿Producto de qué? Producto de que no pisamos el palito de enfrentar emociones con emociones. Ya, llegamos acá, punto 2, ¿no? La inmovilización. Es mucho cuestión de tiempo, pero en algún momento esto no puede seguir igual y de repente va a pasar a una etapa de negación. ¿En qué consiste la etapa de negación? En la negación ya las fuerzas en contra comienzan a decir, yo me opongo por estas razones. O sea, en la negación comienzan a dar razones, argumentos. Verán que, a diferencia de la primera etapa donde era emocional, acá aparecen las razones, ¿no? Las razones. Cuando aparecen las razones, se inicia una nueva etapa. Uno podría decir que esta primera etapa es una etapa más, no sé, decir terapéutica o decir de escucha emocional, ¿no? Luego aparece otra etapa, vamos a poner por acá, que es más, llamemos racional, ¿no? En el cual las personas exponen ideas, exponen razones. Este es el momento en el cual nosotros podemos entrar también con nuestras razones, ¿ya? Cuando nosotros tenemos buenas razones, podemos lograr que esas fuerzas entren un poco, digamos, en duda, se puede decir así. La depresión es causa de la duda. ¿Duda por qué? Porque entonces sus convicciones, las razones que ellos tenían, ya no son tan sólidas, ¿no? Ya no son tan sólidas. Entonces, en ese momento, cuando ya tienen duda, se inicia de repente un proceso más de corte de negociación, ¿no? De negociación, en el cual las personas ya dije, bueno, ya, tiene algo de razón, yo tengo razón, todo, pero al final concreto, ¿cuál va a ser el efecto de esto? Inicia, por ejemplo, lo que he puesto acá, el regateo, ¿no? O sea, regateo para ver cuáles son los beneficios que uno recibe. En la negociación, el regateo consiste básicamente en lo siguiente. Hay dos variables que se manejan. Uno, beneficios, y dos, pérdidas. Recuerden que las personas, por lo general, buscan maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Hay dos funciones ahí, ¿no? Y eso es, digamos, parte de regateo. Pero no solamente es esa función de maximizar beneficios y minimizar pérdidas, sino también esto tiene una dimensión en el tiempo y luego una dimensión en el alcance. Lo voy a comentar un poco más adelante, ya, en el alcance. A ver, paso acá. Ya.
Ok. Entonces, cuando se llega a esa etapa, cuando se logra en el regateo, se logra presentarle desde un punto de vista que entienda que la propuesta de cambio puede ser beneficiosa, tal vez aspiramos a que acceda, a que se inicie como una especie de piloto muchas veces, ¿no? Como una prueba, ¿no? ¿De qué va a depender esto? Aquí hay varias cosas, pero de una vez les señalo, hay una técnica muy buena que se llama la técnica de reenfoque. ¿Qué es en general la técnica de reenfoque? La técnica de reenfoque es hacer que las personas vean el problema o la solución desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista. Por ejemplo, cuando una persona dice, por ejemplo, en una negociación colectiva, dice, no, nosotros queremos un incremento de sueldo de esto, un reenfoque sería no discutir el monto del incremento, sino sería discutir las consecuencias que tendría ese incremento en el sueldo, ¿no? En el tiempo, para otros, etc. Ese reenfoque. El reenfoque es ver el problema o ver la solución desde otro punto de vista. ¿Y qué es lo que uno gana con eso? Que cuando uno lo ve desde otro punto de vista, no estás cambiando el problema, no le estás diciendo deja de pensar así, simplemente le estoy diciendo, míralo de este lado y de repente ves una realidad o una consecuencia distinta. Como verán, este esquema no es que necesariamente se produzca, pero de producirse creo que ya pueden tener algunas ideas de cómo gestionarlo. Pero yo le decía que habían dos cosas que quería presentarle para responder a esa pregunta de qué hacer. Uno era esto y lo siguiente está aquí. Acá está un poco más esquematizado. A ver, ¿a qué voy? Nuevamente lo mismo. Hay una propuesta de cambio. Ante una propuesta de cambio, ¿cómo va a responder las fuerzas? Con una negación total. ¿Cuál es nuestro objetivo? Evitar que escale. Evitar que escale. O sea, cuando tú tienes fuerzas en contra, tienes que evitar que escale. ¿Cómo es? Sí. Si quieren, evitar que escale significa que, por ejemplo, se agrupen más que están en contra. O sea, eran 10 y que pasen a ser 20 o 30. O evitar que escale es que algo que comenzó en un tema puntual pase a ser más temas o en distintos sitios, ¿no? Ese es uno de mis objetivos, evitar que escale. Pero en la interna, el objetivo es escuchar para crear un clima, llamemos, que no propicie la intensificación del conflicto, sino más bien un clima de diálogo. Esos serían los dos objetivos. Evitar que escale y crear un clima, digamos, para la solución del conflicto. Pero hasta ahí, como le dije hace un momento, no hay mucho espacio para la razón, porque es más de corte emocional, ¿no? Pasado un poco ese momento, recién podemos sustentar nuestra propuesta de cambio. Nosotros podemos sustentar nuestra propuesta de cambio. Obviamente, ellos también lo van a rechazar. Es lógico. O sea, tú vas a decir A, B, y ellos van a decir C y D. ¿Sí? Es lo normal, ¿no? Bueno, sería una fortuna que lo acepten en primera, pero lo normal sería que no. Entonces, acá viene un punto importante. Miren, hasta acá, hasta este punto, ¿quién ha tenido que sustentar que la propuesta de cambio es correcta? Somos nosotros. Somos los interesados en gestar el cambio. Somos nosotros los que hemos llevado la carga, los abogados decimos la carga probatoria, o sea, hemos asumido la obligación, tenemos la obligación de demostrar que el cambio propuesto es necesario, es apropiado, es beneficioso, etc. En tanto, aquellos que se han opuesto al cambio simplemente han tenido que negarse. O sea, en otras palabras,
si ustedes ven desde el punto de vista estratégico, estamos mal ubicados en el escenario. Somos nosotros los que tenemos que demostrar y ellos tranquilamente pueden negarse. Eso es lo que tendríamos que cambiar. Ese es, llamemos la táctica. Tenemos que cambiar ese mapeo de fuerzas. Para hacer eso, sugiero la siguiente estrategia. Vamos, acá hacemos como una cortina. Acá comenzamos a cambiar. A ver, ¿cómo sucede esto? Cuando ustedes sustenten por qué están proponiendo cambiar y él les diga que no, pues, imaginemos la fuerza en contra, dice no, no, no y no, ustedes hagan lo siguiente. Voy a poner de otro color, ¿ya? Para diferenciar. A ver, hagan lo siguiente. A ver. Hagan lo siguiente. Punto 1, ¿no? Punto 1. Pregúntenle por qué se niegan, por qué se oponen. O sea, hay que hacer que cambien. Normalmente nos preguntaban a nosotros. Ahora quiero invertir. Somos nosotros quienes vamos a preguntar. ¿Y qué le vamos a preguntar? ¿Por qué se niega? Recuerden, antes ellos preguntaban por qué hemos propuesto cambiar. Y ellos fácilmente se negaban. Acá viene el cambio. Ahora nosotros preguntamos. Cuando ellos se nieguen, vamos a preguntar por qué se niegan. ¿Cuáles son las razones de su negación? Y ellos van a decir por varias razones. Por esto, por esto, por esto. Una serie de razones. ¿Ya? Pero entonces nosotros, acá viene la parte clave. Esta es la aplicación del concepto de falsabilidad. Bueno, así lo han traducido, ¿no? Falsabilidad. ¿De dónde viene este concepto de falsabilidad? De lo siguiente. En epistemología, en ciencia del conocimiento, se dice que una verdad, una de las teorías, la teoría de Popper dice lo siguiente, que una verdad debe cumplir dos condiciones. Una, que sea demostrable, que se pueda demostrar, ¿no? Es como en la ciencia, ¿no? O sea, algo es una verdad en la medida que se pueda demostrar. Sin evidencia científica, práctica, no hay. Entonces, primero que se pueda demostrar. Pero lo segundo es lo más interesante. Dice, para que algo sea una verdad, debe ser imposible que lo que uno afirma sea falso. Repito, la primera condición para que algo sea una verdad, o sea, para aceptar lo que uno dice, es que uno pueda demostrar que lo que uno dice es correcto. Pero la segunda condición es que lo que uno dice sea imposible que resulte falso. Normalmente es difícil que uno pueda comprobar o pueda sustentar que algo es imposible que sea falso. En ese momento, como no se puede demostrar que algo es imposible que sea falso, o sea, siempre hay un margen de error, entonces a partir de eso, en ese momento resulta la duda, una duda. Decimos, lo que necesitamos en este caso es una duda razonable. Una duda razonable. Repito, esa duda razonable va a resultar cuando ustedes le pregunten, ¿por qué crees que ese cambio no va a funcionar? Y te va a decir, por estas razones. Y dime, ¿no habría una posibilidad que pueda funcionar? De repente te dice, tal vez. Cuando te dice tal vez, esa es la señal de la duda razonable. Cuando te dice tal vez, en ese momento, puedes invertir y pasar al ataque y decirle, y entonces, ¿qué condiciones, qué elementos se necesitarían para que esta propuesta de cambio tenga mayor probabilidad de éxito? Entonces pasamos del simple rechazo
al lado constructivo, ¿no? Al lado constructivo. Repito esta parte, ¿ok? Estamos haciendo como una cortina. Acá comienza el cambio. Normalmente las fuerzas en contra, en principio nos tienen mal ubicados porque hacen que nosotros sustentemos algo y ellos simplemente se niegan. Entonces, queremos cambiar esa relación. ¿Y cómo lo hacemos? Pasando nosotros a preguntar. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué se niegan a aceptar esta propuesta de cambio? ¿Cuáles son las razones? Entonces, de ahí, él te va a decir, por las razones A, B y C. Perfecto. Paso siguiente. Le dice usted, ¿por qué en ningún caso funcionaría mi propuesta? ¿Por qué es imposible que funcione mi propuesta? Teóricamente no se puede demostrar que algo es imposible. Entonces, a partir de ahí, buscamos un vestigio de duda en su razonamiento. Esa es la duda razonable. Cuando él te diga, bueno, tal vez, puede ser, esa es la evidencia. En ese momento, nosotros invertimos y decimos, entonces, ¿qué se necesitaría para que esa propuesta de cambio sí pueda funcionar? ¿No? Entonces, tal vez con esa dinámica ustedes puedan tener, digamos, una secuencia, una lógica para crear esa duda razonable que es esencial para generar un cambio, particularmente en las fuerzas que están en contra de una propuesta de cambio. ¿Okay? Sería bueno que lo practiquen. Estas son cosas que se han ido deduciendo de algunas experiencias que tuve participando en mesas de negociación de este tipo, ¿no? Para continuar, también no tengo que acelerar más, la resistencia al cambio generalmente tiene como que 3 estadios, 3 formas de manifestarse, ¿ya? La primera, tradicionalmente, es el no conozco. ¿Ya? El no conozco. No, yo no sé qué habrá dicho, qué habrá propuesto. No sé, no me he enterado. No sé. No. Yo no sé, y no sé por qué esto, por otro, etcétera. No, yo no veo, no veo mi correo, no tengo celular. Recuerdo que una persona hace poco me dijo así, ¿no? O sea, le habíamos enviado un correo todo y dijo, lo que pasa es que no veo mi correo. Y le digo, pero disculpe, estoy en tu obligación, ¿no? Sí, pero no lo he visto. Ya. O sea, se amparan en el no conozco. Entonces, ese es, digamos, el primer estadio, la primera etapa, ¿no? Lo más recurrente. Cuando te dicen no conozco, obviamente el qué hacer es hacerles comunicar. Comunicar. Y este punto, resalto que comunicar, a ver, yo haría esta ecuación. Comunicar es igual a informar, a informar, a ver, permíteme, a ver, es igual a informar, de repente, más preguntar, más escuchar. Podríamos armar esa ecuación. Esta ecuación es importante. Comunicar no es decir. Una experiencia que me permitió deducir la importancia de esta ecuación fue terrible. Hace años estaba a cargo de impulsar la creación de una región. Lo hicimos, creo que con todos los elementos técnicos, una propuesta importante. Y en la fase de difusión cometimos el error de difundir como sinónimo de informar. O sea, en audiencias, en todo, y pasarnos por todo el sitio, pensábamos que ganando cobertura ya estaba. El error era que en la medida que no preguntábamos, en la medida que no escuchábamos, ese proceso de comunicación estuvo incompleto. Y creo que esa fue una de las razones por la cual, recordarán ustedes, el referéndum para la creación de regiones fue
una derrota terrible. O sea, les confieso, 5% en la vida me voy a olvidar. Es una vergüenza. 5% de apoyo es lo que logramos, ¿no? Entonces, en este no conozco, la alternativa es comunicar, pero tengan en cuenta que comunicar no es igual a informar, sino es informar, más preguntar, más escuchar, o sea, crear una relación. Y recuerden otra cosa importante, que comunicar tiene dos componentes. Tiene el mensaje, pero lo más importante, tiene la emoción. ¿Qué significa? Que, según los estudios que se han hecho sobre este tema, incluso la emoción puede tener incluso un peso mayor que el mensaje. Entonces, pero para entender esto, repito, recuerdan cuando yo les decía de las capacidades técnicas, políticas, pues si solamente vamos con capacidades técnicas, nos vamos a llenar de mensajes. Pero si no chequeamos el tema de la emoción, la imagen, las señales que damos, no va a caminar la comunicación. ¿Ya? En segundo lugar, probablemente la respuesta va a ser no puedo. No puedo. No puedo. Ya no es que no conozco, sino es no puedo. O sea, que no estoy preparado, no tengo alguna razón. Siempre por eso ahí tiene razón. No puedo. Entonces, ¿cómo hacer que la gente pueda? ¿Cómo hacer que la gente cree que pueda poder? Que pueda. Yo creo que, en principio, es un tema de, llamemos, facilitación. Es un tema de involucramiento. Y es un tema de expectativas. ¿Ya? Expectativas. A ver, ¿qué significa facilitación? Significa que tenemos que acompañarlos, ¿no? Apoyarlos. ¿Qué significa involucramiento? Tenemos que ir poco a poco, no solamente decirles, sino darles tareas progresivas para meterlos en el proyecto de cambio. Y generar expectativas, ¿qué es? Esta parte es importante, generar expectativas. Por un momento lo voy a aislar acá, ¿ya? Y voy a ponerles una ecuación. Expectativas está en función de tres cosas. Primero, la importancia de algo. Segundo, el esfuerzo que se requiera para lograr ese algo. Y en tercero, la probabilidad de éxito. Esos son los tres elementos, ¿sabes? Y funciona así. Cuando la gente dice no puedo, tú tienes que decirles sí puedes porque es un tema importante. O sea, cuando el tema no es importante, no me interesa, no puedo. Pero si vale la pena, puedo intentarlo. ¿Ok? Es así. O sea, si vale la pena, puedo intentarlo. Pero si no vale la pena, no puedo, no me interesa. Entonces, hay que demostrar que es importante. Segundo elemento. No puedo porque pienso que me va a costar mucho, que no estoy preparado, etc. Entonces, lo que tenemos que decirles es que sí, que el esfuerzo que requiere eso, lo pueden hacer ellos, que ellos están capacitados. Hay que demostrar que el esfuerzo es manejable, ellos están en capacidad de desarrollarlo. Y finalmente, de repente el elemento más importante de crear expectativas es la probabilidad de éxito. La gente va a querer hacer las cosas cuando cree que puede ser exitoso. Cuando cree que puede fracasar en el intento, como que se van a aplanar, se van a desincentivar. Entonces, como verán, el tema de expectativas es vital para el no puedo. Y finalmente, en el no quiero, para ser muy directo, yo creo que acá es contundente, ¿no? ¿Cuándo va a querer? En función de los incentivos. ¿Ya? En función de los incentivos. Los incentivos es la mejor medida para esto. Sigamos avanzando. Entonces, ante
con estas pautas que he dado, y les pido que presten atención más a esta parte, porque esto va a ser motivo de la parte práctica de esta sesión, la sesión 3. Para las fuerzas que están en contra, nosotros planteamos 4 tipos de estrategia. Para las fuerzas que están en contra, planteamos 4 tipos de estrategias. ¿Cuáles son ese tipo de estrategias? Punto 1, evitar. Mejor lo numero y luego los explico. Ok. La estrategia de evitar. A ver, por ejemplo, a ver, hagamos puestos, a ver, ¿qué podría ser? A ver, ok. Por ejemplo, a ver, conocí un caso de una persona se oponía bastante a que se realice algo, ¿no? Siempre estaba criticando, siempre parece que tenía cierta tendencia a ser incluso agresivo, y siempre, y sumaba a eso, pues, que tenía una formación, era ingeniero, tenía sus años, experiencia. Hay veces utilizaba información y obviamente lo veía desde su punto de vista, y era muy cerrado en sus puntos de vista. Entonces, ¿qué significa evitar? Evitarlo. Evitarlo significa eliminar esa resistencia, hacerlo cambiar de opinión, ¿no? ¿Cómo podríamos a una persona que constantemente se está oponiendo a iniciativas, todo? Por ejemplo, esto fue, a ver, no es un proceso de cambio grande, fue a raíz del tema de seguridad y salud en el trabajo, una entidad pública. A todo criticaba, ¿no? Que esto, que lo otro, todo criticaba. Y ya era peligroso porque las críticas ya estaban haciendo eco. Entonces, repito, la estrategia de evitar equivale a eliminar la fuerza en contra. O sea, hacerlo cambiar de opinión. Eliminar no quiere decir hacer algo contra su integridad física. No, estoy refiriendo a hacerlo cambiar de opinión. ¿Cómo podríamos hacer en una situación así? A ver, ¿qué se les ocurre? A ver, ¿qué podríamos hacer con una persona así que constantemente está todo criticando, negativo? Está ahí, y quiero tener una estrategia frente a ellos. A ver, ¿quién me da una idea? A ver, ¿qué podría hacer? Tal vez en su experiencia han tenido un caso similar, ¿no? A ver. Carlos Aldaño, ¿te encuentras? Carlos. Carlos. O Marta Cuba. Carlos o Marta. Carlos, ¿estás? Carlos o Marta, no los escuchamos. Aquí, profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Claro, te ¿Me escucha? Sí, te escucho. Te decía, un caso en el cual en una entidad pública había una persona, un trabajador, un profesional, un especialista, que se oponía continuamente a cambios. ¿Por qué? Porque utilizaba su experiencia, utilizaba su formación para acceder a información y tergiversarlo. Y constantemente pues enviaba papeles, documentos hasta el ministro, creo que lo enviaba hasta el presidente. O sea, así, fuerte. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podríamos utilizar la estrategia de evitar con esta persona? Entendiéndose que, Marta, la estrategia de evitar consiste en tratar de hacerlos cambiar de opinión, tratar de neutralizar esos efectos, en este caso negativos, por parte de ese señor. ¿Cómo se podría hacer? ¿Se te ocurre algo? Voy a decir, pero yo una de esas mi dirección. Que siempre veía el lado oscuro de la luna, por así decirlo.
y al principio yo más bien traté de ignorarla porque realmente era tan negativo que, y me desgastaba tanto, pero, y por eso le digo que va a sonar muy básico. Lo que hice fue, y aquí viene un poco la palabra de incentivo, empezar a demostrarle que trabajar en equipo, de que estar con personas, ¿no? Tenemos problemas de comunicación A con... ella le hizo ver que tenía unas cualidades. Ay, ¿no me escucha? Sí, ahora sí, Marta, adelante, sí. Ay, ¿no Le me hizo... escuchó nada de lo que le dije? No, no, sí, sí, Se hasta escuchó donde... Que le medio. hizo ver, hasta ahí. La importancia de trabajar en grupo, que éramos un grupo humano, ¿no? Y Ujú. en el momento en que ella se sintió más, más como dentro y no fuera, porque ella siempre estaba fuera, siempre era el elemento negativo, Ajá. siempre encontraba todo negativo. En el momento en que empezó a sentirse que formaba parte de un grupo y que sus necesidades también podían ser atendidas en el marco de ese grupo y no solamente sola, empezó a cambiar. No sé si le sirve mi respuesta. Sí, definitivamente, Marta, son variantes, pero me parece que calza con eso. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto de la estrategia evitar? Hacer que cambie de opinión. Hacer, ¿no? Hacer que cambie de opinión. O sea, de manera que el caso que has presentado, cuando lo sensibilizaste, cuando lo integraste a un equipo de trabajo, cambió de opinión. Y me imagino que dejó de tener esa posición media, como decimos a veces, como un francotirador, disparando, 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 ¿no? Perfecto. Mira, Correcto. Y hasta empezó a tener amigos. hasta de repente se hizo amiga tuya. Mira, Marta, yo tuve en ese caso Correctísimo. fue algo semejante. En este caso la solución no fue tan elaborada como la que has mencionado, creo que fue más simple. Decíamos, esta persona va a seguir así. No digo la palabra para que no se suene grosería, ¿no? No pasaba una semana con que el señor no mandaba un escrito quejándose a todo el mundo, digo, mandando hasta Palacio. Y saben ustedes que de Palacio te lo derivan, pues en este caso, cuando yo trabajo en el sector, en el gobierno nacional, lo derivan al sector, el sector lo pasa luego a la entidad y hay que responder. Así que, ¿cuál fue la solución? Simplemente hacerlo al menos por un tiempo responsable del proceso, ¿no? Se puede un cálculo, o sea, digamos, si tanto insistes de que se está haciendo mal, a ver, ponte a cargo. Por un tiempo funcionó. Te confieso que luego volvió con otras variantes, ¿no? Particularmente cuando parece que le encantó demasiado el cargo y ya no quería soltarlo, volvió a atacar, pero al menos por el momento se logró el efecto de esa estrategia. Ya no podía él criticar libremente porque ahora era el responsable de ese proceso, ¿no? El responsable de ese proceso. Ahí se hizo que cambie de opinión. Hacer cambiar de opinión es la primera estrategia que podemos tener con las fuerzas que están en contra. ¿Cómo, cómo hacemos que cambien de opinión? Una de las alternativas es, recuerden ustedes lo que dije hace un momento, el reenfoque. O sea, tenemos que hacer que las personas vean las cosas desde otro punto de vista. Para eso les puedo dar una nueva obligación, puedo darle una nueva ubicación. Tiene varias variantes esto, ¿no? Varias variantes. Por ejemplo, una variante de esto de ubicación es simplemente pues, reubicarlos, pasarlos a otro lado. A la congeladora, dice Jorge. Es cierto, a la congeladora. O hay veces, o hay veces no necesariamente a la congeladora, sino, por ejemplo, recuerden que una persona está integrado a su equipo. Entonces, por ejemplo, si lo reubicas en otro equipo o cambias este equipo,
le incorporas nueva gente, de repente su influencia, su poder ya no va a ser el mismo, ¿no? Hay varias formas. La cuestión es hacer que vea las cosas desde otro punto de vista para que pueda tener la oportunidad de cambiar. Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia le llaman transferir. A ver, concretamente, una de las formas de transferir es, por ejemplo, compartiendo el riesgo. Compartir el riesgo, el riesgo, el problema, ¿no? Lo separan de grupo, dice Maribel. Sí, sí, exacto. Sí, sí, separarlo de grupo. Hay varias cosas, ahí entra el feeling político, ¿no? Yo recuerdo, me has hecho recordar, Maribel, hace unos años estaba acompañando a una ministra, estábamos en una audiencia, era en Arequipa, y, y nos habían preparado como una emboscada, ¿no? Había un grupo beligerante fuerte, y estábamos en audiencia con periodismo y todo ahí. Y así que se ponen a gritar y a bloquear todo, ¿no? Bueno, como dije hace un momento, no hay que pisar ese palito, así que escuchar, luego pedir, inventamos un momento, un cuarto intermedio, ¿no? Pero que comenzó la lluvia, no sé, una cosa así que aprovechamos de un cuarto intermedio y luego trasladamos la reunión a otro lado, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? Esas también encajan, creo, con la figura de evitar, ¿no? Cuando digo de trasladamos la reunión a otro lado, es obviamente que él ya no entró a esa reunión, ¿no? Se quedó fuera. O en otra, creo que incluso programamos 2 reuniones en paralelo, ¿no? Y en las 2 no podía estar. Hay varias formas. Ahí entra obviamente mucho digamos, la habilidad hasta política también que tenemos que usar cuando sea coherente, ¿no? Eso que dice Maribel también, que los mandan al archivo, a la biblioteca, sí, pues es cierto, ¿no? Pero decía, transferir es compartir. ¿Cómo compartes, por ejemplo, cuando tú tienes un problema? Por ejemplo, tercerizar. Ok, tienes una fuerza en contra en un aspecto. Ya, ese aspecto ya no lo haces tú, sino se lo encargas a un tercero, a un subcontratista, algo así, un contratista, ¿no? Esa es un poco la idea. O sea, la idea en líneas generales es que sigue ahí la posición, la fuerza beligerante, pero la idea es que ese proceso tú ya no lo manejas. Ese proceso se lo has pasado a otro, ¿no? A otra persona. En tercer lugar está la estrategia de mitigar. ¿Qué es mitigar? Mitigar es reducir los impactos, los efectos de la fuerza en contra. Reducir los impactos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, si tienes una fuerza en contra, a ver, ¿cómo podrías reducir? Por ejemplo, en el caso que le decía de esta persona beligerante, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer? De repente lo mandaba de comisiones, ¿no? Por decir, en este caso específico, lo mandaba de comisiones para decir que esté el menor tiempo posible ahí creando conflictividad con los compañeros de trabajo. Mitigar es reducir sus impactos, de alguna forma. Y en cuarto lugar, y último, la última estrategia es aceptar. ¿Qué quiere decir? Que ya no puedo hacer nada, no puedo reducir impactos, no puedo trasladarlo a otro lado, no puedo hacerle cambiar de opinión. He fallado en las 3 cosas anteriores, tengo que aceptarlo. Entonces, acá simplemente es un tema de, vamos a decir, convivir y tener respuesta, ¿no? Tener respuesta, o sea, tener elementos cómo responder si es necesario. Ahí consiste, o sea, cómo responder. Si te atacan, cómo tener una respuesta, ¿no? Y seguir llevando esta situación problemática. Finalmente, en forma semejante, hay estrategias para las fuerzas a favor. Igualmente hemos pauteado 4 de ellas. En primer lugar, está la de asegurar. En segundo lugar, compartir. En tercer lugar, mejorar. Y cuarto lugar, comprometer. ¿En qué consiste? Asegurar quiere decir que una fuerza a favor se mantenga en el tiempo, sea sostenible. Sea sostenible.
En la actividad privada se le denomina fidelizar. ¿Cómo fidelizas a algo? ¿Cómo fidelizas? Involucrándolo. En la medida que alguien esté más involucrado, es más difícil que salga de su compromiso, ¿no? En la medida que uno esté más involucrado, es menos probable que cambie de opinión. Por tanto, quedará fidelizado. ¿Qué se hace para involucrar? Recuerden ustedes, entre otras cosas, participar. Participar es un nivel básico de involucrar. Hay otros niveles, pero en este caso podría hacerlos participar, hacerlos más partícipe de las cosas, en todo caso. Una segunda estrategia, compartir. Y acá verán que en esta columna hay ejemplos, ¿eh? Pueden ir viéndolos. Compartir. ¿Qué significa compartir? Por ejemplo, significa lo siguiente. A ver, ¿qué quiere una persona que está ganando? Alguien que va a ganar con una propuesta de cambio, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? O sea, si hoy gané, voy a poner, hoy gané, ¿qué quiero? Quiero mañana quiero dos cosas. Uno, ganar más o quiero perder menos. A eso me refiero. O sea, las personas apoyan porque perciben que de alguna forma van a satisface un interés. Pero ese interés al que nos estamos refiriendo es al hoy. Pero si ese interés también se diese en el mañana, obviamente su nivel de compromiso sería mayor. En eso consiste compartir. Hacer ver que ese interés compartido no solamente es en el hoy, sino también es en el mañana. Y ese interés compartido básicamente son de dos tipos. Uno, por un mayor beneficio, o dos, por una menor pérdida. Tercera alternativa, mejorar. ¿A qué se refiere esto? Así como hemos dicho, hoy gané, hoy gané, hoy gané. ¿Qué es lo que quieren qué es lo que pueden interesar a las personas? Somos seres sociales. Somos seres sociales. Entonces, hay otros amigos, no sé, otros interesados que también nos comprometerían más si estos otros amigos también obtienen un mayor beneficio o una pérdida menor. No estoy haciendo una sugerencia por cosas ilegales, ni ilícitas, ni no éticas. Simplemente estoy poniendo las opciones en forma fría. A cualquier persona nos interesa no solamente el hoy. Si me ofreces algo que me interesa hoy y mañana, pienso que va a ser mayor el compromiso. Y si me ofreces algo que es importante hoy, mañana, y además no solamente para mí, sino también para otros que yo respeto, quiero, necesito, entonces va a ser su compromiso mayor. En cuarto lugar, la estrategia de comprometer ya no va por el lado de beneficios, sino va por el lado de la participación, involucrar. Pero el involucramiento acá ya no es con participación. Las personas pueden estar más comprometidas, por ejemplo, si ya no solamente llamamos observadores, sino que también participan en la toma de decisiones y, si es posible, participan en la implementación, ¿no? Recuerdo que, para cerrar esta parte, cuando se hizo la transferencia de los programas sociales, teníamos esta situación con los clubes de madres, ¿no? Los clubes de madres apoyaban, pero teníamos la duda hasta cuándo. Entonces elegimos por este lado. Aparte de transferir, le dimos un rol. Ya no eran solamente observadores,
sino participaban en una etapa del proceso administrativo, llamemos. Ellos tenían la función de organizar y luego de controlar funciones que realizaba, en este caso, el gobierno local, que estaba a cargo de esos programas de apoyo alimentario en ese entonces. Como verán, hay alternativas. Y repito, para cerrar esta parte, la clave es no solamente mapear las fuerzas, sino generar alternativas. En la medida que tengamos alternativas, podemos gestionar. En la medida que no tengamos alternativas, creo que vamos a tener limitaciones para tal. Cierro esta parte simplemente señalando algunas claves, unos tips para reducir esa resistencia al cambio. Como dije hace un momento, la escucha activa. Recuerda, la escucha activa es no solamente escuchar, sino comunicar que estás entendiendo. Sí, te estoy entendiendo, claro. Cuando preguntas, cuando escuchas, eso es escucha activa en general, la sumatoria de eso. Tratar de hablar sobre hechos, ¿no?, que sean demostrables, siempre tiene un efecto mayor, ¿no? Hay que definitivamente fomentar la credibilidad, eso es básico en un proceso de comunicación, dice la credibilidad es lo principal, ¿ya? Hay que identificar incentivos, definitivamente, y eso lo vamos a ver más en la próxima sesión, ¿no? Y definitivamente involucrar y generar compromisos. Son unas claves esenciales para reducir la resistencia al cambio. Cierro. Esto es una especie de síntesis de lo que se observó en la selección peruana de fútbol. Cómo es que se redujo la resistencia que había a veces a las cosas. Hoy hasta personas que no eran afines al tema del fútbol un poco se sienten motivados por esto, pero la explicación ¿cuál sería? Uno, acá hay 3 cosas que son básicas y sí les sugiero que lo tengan en cuenta. Uno, ver el pasado, y en el pasado lo que tenemos que tener es algo que nos dé orgullo, y Perú ya lo tiene. Fue un mundial recientemente, o sea, tenemos algo de que enorgullecernos. Confianza, que es respecto al hoy, y en el futuro, expectativas. Si estas 3 cosas las llevamos al plano de la gestión, de repente esto es como una fórmula para particularmente, ¿no?, una fórmula general particularmente para impulsar procesos de cambio, ¿no? Orgullo, o sea, que algo haya funcionado en el pasado. Confianza, obviamente por el liderazgo de alguien. Y expectativas, que la gente esté esperando algo del futuro. Parecen ser buenas, es una ecuación, una fórmula del éxito que se observa. Sería bueno ir evaluando. Bien, un poco extenso, pero todo eso ahora lo vamos a resumir. Tenemos 30 minutos para trabajar una hoja nada más. Es así de sencillo. Es nuevamente una hoja de trabajo en el cual lo que les pido es que analicen y generen estrategias para las fuerzas que ustedes van a identificar. Para este efecto, Chile, ¿puedes proyectar, por favor, la hoja de trabajo? Ya. Ok. Perfecto. Ya, entonces, a ver, por favor, para todos, y esto se va a trabajar nuevamente en grupo, creo que vamos a seguir con los mismos grupos que se han tenido desde la unidad 1. Lo que les pido en primer lugar es lo siguiente. Para uno de los riesgos que salió en la última hoja de trabajo de la unidad 1, donde estaba la matriz de riesgos, recuerdan ustedes que colocaron ahí 2 riesgos, para alguno de ellos, generen una propuesta de cambio. Repito, generen una propuesta de cambio para alguno de los riesgos que ustedes identificaron al final de la unidad 1. ¿Ya? Una propuesta de cambio. Esa propuesta de cambio lo escriben ahí, donde está marcando Chile, en esa celda. Él lo digita. ¿Ya? Exacto, ahí. Paso siguiente. Identifican las fuerzas. Repito, las fuerzas pueden ser personas naturales, asociaciones, ¿no?
internas o externas, directamente involucradas o indirectamente involucradas, ¿no? Recuerden que fuerza es todo aquel que tenga un interés, directo o indirecto, lo que sea. Ya, ahí tienen hasta, para colocar hasta 6 fuerzas en este caso. En la columna siguiente, si consideran que la fuerza está a favor, ponen F, y si creen que está en contra, C. Paso siguiente, para esas fuerzas, identifican hasta 2 intereses. Hasta 2 intereses. Puede ser que incluso puedan tener intereses hasta contradictorios. Hay fuerzas que a veces, por un lado, le interesa que funcione, por otro lado, no le conviene que funcione algo. Se los dejo ahí para que usted lo coloque. Recuerden, el interés es su necesidad, es lo que buscan, es lo que necesitan. Vamos a la parte inferior. En el siguiente cuadrito, simplemente en la que está de color medio piel o medio rosado, que acaba de marcar Shirley, ponen las fuerzas que están a favor. Y en la parte celeste ponen las que están en contra, ¿no? Hasta ahí, como verán, es súper sencillo. Ahora, vamos a aplicar lo que le decía de las estrategias. Bajamos un poquito más, Checo, por favor, un poquito más. Ok, hasta ahí está. Listo. Entonces, en primer lugar, vamos a trabajar con las fuerzas que están a favor, las que ustedes pusieron hace un momento, las de color medio piel. Para cada una de esas fuerzas, ustedes van a identificar, van a construir, van a proponer, de ser posible, estrategias. Por ejemplo, hemos dicho, a las fuerzas a favor, ¿qué pueden hacer? Asegurar, compartir, mejorar, comprometer. Lo que expliqué hace un momento. Entonces ustedes dicen ahí, a ver, un ejemplo. Una fuerza a favor, por ejemplo, a ver, digamos, creo que alguno de ustedes está trabajando el tema de, por ejemplo, de construcción de hospitales. Una fuerza a favor sería el MINSA. Ok. Frente al MINSA, ¿qué podría ser? Por ejemplo, si el MINSA sería una fuerza a favor, ¿cómo puedo asegurar, cómo puedo reforzar el compromiso del MINSA con nosotros, suponiendo que nosotros somos gobierno regional? ¿La suscripción de un convenio? ¿Puede ser? Sí, podría ser la suscripción de un convenio. Eso buscaría asegurar la relación, ¿cierto? Y incluso esa relación sería más fuerte si no solamente se firma convenios, sino se difunde, se pasa en los medios, y si es posible, de una vez se tangibiliza el inicio de ese convenio con algo concreto. Ahí está. Esa sería una estrategia o táctica de asegurar. ¿Cómo sería, por ejemplo, con el mismo MINSA, una estrategia de mejorar? Recuerden, mejorar, yo le decía, que no solamente pensar en la entidad, sino pensar en otros que están vinculados. Entonces, por ejemplo, digo, el MINSA, pero el MINSA tiene no sé cuántas OPs, o sea, organismos públicos. Entonces, por ejemplo, no solamente suscribimos el convenio con el MINSA, sino también con alguno de sus OPs, para de repente otros temas colaterales, ¿no? Entonces ya no es solamente con el MINSA, sino con el sector salud, ¿no? Igualmente, en la parte inferior, les pedimos, igual coloquen las fuerzas que estarían en contra y construyan estrategias que se puedan utilizar con ellos. A ver, nuevamente un ejemplo. ¿Quién estaría en contra, por ejemplo? Digamos, no, espero que no sea así, digamos, una organización sindical. Una organización sindical. ¿Ok? ¿Cómo podría, por ejemplo, mitigar? La estrategia de mitigar. Mitigar es reducir los efectos. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Si un sindicato hace un pedido, algo de determinadas cosas, ¿qué podría hacer mitigar? ¿Atender una parte de los pedidos? ¿Crear una comisión de trabajo para que busque alternativas de esto, la consabida fórmula? Podría ser.
Recuerden, llega un pedido de cosas y no es que no lo atienda, sino se crea una comisión, se encarga una comisión, obviamente bilateral, que busque alternativas y luego se ve. No estoy haciendo cambiar, estoy simplemente reduciendo los efectos, de repente postergándolos, ¿ya? Ese tipo de cosas. Espero, esos serían los lineamientos y Chile, lo dejo a tus manos para que se organicen, ¿no? Creo que podemos trabajar bien esto. Adelante. Gracias, profesor. Sí. Vamos a irnos a grupos. Se ha compartido en el chat los enlaces para que ustedes puedan ingresar. También se va a compartir en el chat del WhatsApp. Y si no hay ninguna duda, nos vamos a grupos ahorita. Solamente recordarles que por favor coloquen los integrantes que participan. Solamente es esta hoja y tienen 25 minutos para que puedan avanzar, ¿no? Voy a enviarlos a grupos ahora. Marta, ¿en qué grupo estás? Estaba en el grupo, ay, creo que era 6, con Nancy Chauca. Voy a corroborar. Marta Cuba, sí, grupo 6. Gracias. Shirley. Yesenia Cadillo, grupo 4.